Iniciamos camino en la playa de la Griega, en Colunga. Llegamos lloviendo, pero poco a poco parece que mejora. Ahí se come la mejor fabada del mundo de 2016. Y ahora vamos a cruzar el río hacia ahí. Hola. Hola, cariño. Venga, a cruzar el puente. Cruzamos puente. ¿Esos son dinosaurios o qué son? Sí. Uno de ellos es Arlo. ¿Ardo o Arlo? Arlo. Ah. ¿Arlo? ¿En serio? Aquí no hay peces. ¡Mola! ¿Puedo coger un poco? No. Después cuando vayamos a la playa siguiente ya, allí sí, aquí no, que esta está muy húmeda y todo, ¿vale? Al fondo Lastres. Voy a poner mi nombre. ¿Dónde pongo mi nombre? Y el puerto. Voy a poner mi nombre. ¿Hay por aquí un palo? ¿Dale un palito? No puedo. Voy a poner mi nombre. Voy a poner mi nombre con esta piedra. Alan. ¡Uy, esta sí que es arena limpia! Arena limpia, 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 limpia. Arena limpia. Nos estamos acercando a las huellas de dinosaurios. Cada vez nos acercamos más. Cada paso que damos nos acercamos más. Y vamos. Madre mía, ¿y tú quieres correr por el monte? Sí, ¡Un puentecito! por aquí bajo un arroyo. ¿El qué? Mira, más pedrero, ¿viste? Eso es un pedrero, ¿lo ves? Ah, por ahí. Es que pensaba que me decías. No pensé. Sí, pero yo fui por aquel de allí, por el pedrero de allí. Y allí la playa de Lastres. O como llamamos nosotros, el Mierdón. Puedes salir con la carne, yo no sé, está bien, muy bien. Sí. Bajamos a ver las huellas de dinosaurios. Desde aquí se ven perfectamente. Ahí las tenemos. Esas son las que mejor se ven, después hay más, ¿eh? ¿El qué, cariño? Quiero poner mi nombre en la arena. Más adelante. Son claros, sí. Sí, hay más, más, por ahí pequeñas, pero esas son enormes. ¿Dónde hay una? Ok. ¿Cuál? ¿Este de aquí? No sé. Sí. Hay más ahí pequeñas. Sé que había por ahí. Esas son huellas de los que vuelan, que tienen las dedos aquí. Sé que alguna de por aquí. Mira, esta es otra. Esta es huella. Y esta también. Y esas dos también. Esta. Y aquella también creo que era. ¡Hola! Pero esos son de distintos, de distintos bichos. Esta aquí.
¿Qué? No lo sé. Sí, puede ser que eso, pero no lo sé. De las que vuelan. Ah. Bueno, seguimos ruta. Seguimos por una zona un poco de barrizal, pero muy guapa, entre eucaliptos, Pasto de chocolate. verde, verde, los felechos, y vamos dejando un poco atrás la costa. Al fondo Lastres. Voy. Qué verde está todo, ¿eh? ¿Ya? Sí. Nos vamos al río. Izquierda, miradores. Derecha, sigue la ruta. Nos vamos a mirar. Sí. Ya pasamos un tramín dependiente. ¿Con tramín? Sí, un tramín. ¿Cuánto es un tramón. tramín? ¿Eh? Cuidado, ¿Cuánto cariño, es un vente por acá. tramín? ¿Qué? ¿Cuánto es un tramín? Depende. Un tramín es un tramo pequeño. ¿Cuánto sería? 500 metros, nada más, o menos. Y nada. Ahora vamos hasta la costa para ir a encontrar la playa de la isla. La isla de Colunga. No, la isla de la playa. No la playa de la isla. La isla de la playa, ¿no? Playa de la isla se llama. Sí, pero sería la isla de la playa. Bueno, ¡Arriba! coronamos y bajamos. Venga, hacia la playa de la isla. ¡Bien! ¿Fue duro? ¡Sí! Bajamos por la costa. Ese culete ahí. Sí. Sí. ¿A que trajiste toallas? Sí, cariño. Dile, Bueno, bajamos de allí que tenía un buen sitio para comer. y al fondo Lastres, el puerto. El puerto de Lastres. Parece que el día está abriendo. Ya estamos pegados a la costa ya. Al fondo, no sé si es la isla o Espasa. Debe ser la isla. Mira qué moratón me hice. ¿Qué? Mira qué moratón me hice tan grande. Vamos, tontona. Nos salimos de la senda. Vamos a ver, si te pones de punteras, patinas más. Y vamos por aquí, por los acantilados. Estamos aquí en otro mirador. Y allá al fondo, vaquitas. Mira cuántas frutas. Papi, ¿está grabando? Sí. Mira cámara. Mira los frutos. ¿Qué frutos? Ah, los que te cogí yo. Sí, los frutos. A mí me parecen que son cerezas. No son cerezas, no. ¿Qué son? No sé. Son como tomatitos cher. Que dentro de poco crecerán. Corderitos. ¿Corderitos qué son? Ah, no. ¿Qué son corderos, Julia? Ah, son los de las cabras. O de las ovejas. Ovejas, eso. ¿Y estas cómo se llaman? Ternerín.
a lo mejor están embarazaditas. Mm. No tienen término. Igual sí, esta está enorme, mira. ¿Cuál? Esta. Mira cómo me mira. ¿Y esta mira qué alta es? Me cago un día, vaya cacho vaca, chaval. Mira qué altura. Oh. No, y este es igual, ¿oh? A ver, se ve que son unas vacas grandísimas. ¿Ves? Hay una boya. Nos vamos acercando a la isla. Veo una boya y otra marinista y es... No, creo que los dos están haciendo... Piragüismo. No, uno está haciendo así. Es un barco, papi. Es un barco, camino. ¿Dónde sale tu marinista? Pues desde aquí igual se ven. Ven. Sube. Míralos. El submarinista está ahí, míralo. Sí, ¿y el otro? Uno está allí, mira. Y también se tiró, mira. Se tiró al agua, sí. O sea que lo que quiero decir que están juntos los tres. ¿Los tres? Sí. De solo hay dos. Hay que ir de allí. Nos estamos acercando a la playa de la Huelga. Está ahí detrás. Venimos de allá arriba y ya tenemos aquí no, en el Pedrero no, pero aquí sí, la playa de la Huelga, una playa de piedras. Otra vez para otro sitio. Y andarían 5 y 5, 10. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es andar 5 por aquí y otros 5 más. 10 lo mismo, pero siempre por sitio diferente. Conociendo cosas nuevas. Bueno, dejamos atrás la playa de la Huelga. Venimos de allí. Bueno, ya cruzamos todo el pueblo de la isla. Llegamos a esta fuente. Está fría. ¿Está fría? Sí. Y volvemos a coger camino ya, dirección a la playa. Mira, papá, me voy. Por beber agua fría. ¿Qué, cariño? Aquí podemos comer. No, comemos en la playina. Bueno, en esas mesas que tenemos ahí, mira. Bueno, llegamos a la isla. Mira qué guapa está la playa hoy, limpia. La isla con su roca central. ¿Te acuerdas de esta playa, cariño? De la roca que hay en medio. Allí tenemos la espasa. Y una chica. Y esta de aquí es el Viso. La que está entre la isla y la espasa, creo, que es el Viso. Si me equivoco ya lo corregiré. Y el Arenal de Morís, pues debe ser, puede ser que es el que esté allí metido. Ese que está ahí. Puede ser. Y al fondo,
la isla. Hay palmeras. Sí, cariño. Mejor comer en la playa, ¿no? Donde tú quieras comemos. Playa. ¿En la playa? Hito, vamos a la playa a comer. ¿Por qué sonríen? Para la foto. Bueno, llegamos aquí a las trincheras de la isla de 1937, de la Guerra Civil. Aquí las tenemos. Digo que sonríen. Son pequeñitas, pero bueno, ahí están. Mira. Son muy pequeñas, pero bueno, a lo mejor también se llenaron un poco con el tiempo de más material. Pero no creo que podamos llegar hasta la playa, papi. ¿Por qué? Porque la playa entre esos está el oso, está el mar. Como siempre, el ojo humano capta mejor las cosas que la cámara. ¿Te acuerdas de ella ahora o no? Vine por aquí y saltamos aquí ya, y ya corrimos por la playa. Ah, la lagartija. Sí, Grábala. la estoy grabando, la estoy grabando. ¿Dónde está? Ahí todavía. Vale, ya. Bueno, sigue ahí. Venga, que no hace nada la lagartija. No corras. Pero ¿para qué no llegas hasta aquí? Ahora cuando trabajamos. Aquí estamos. Playa de la isla, en Colombia. Fíjate lo que tienes ahí de playa. Cuidado, 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 cuidado. Venga, seguimos. Salimos a la nacional Hito unos tiene metros. calor. Hito tiene calor y no quiere quitarse el chaleco ese. Chaleco no, el forro polar. Ahora vamos al Barrigón a ver la playa y después a la Espasa. Nada, 200 metros por la nacional, incluso ni eso. ¡Qué guapa! Llegamos a la playa del Barrigón. El barrigón. A ver, enseña tú el Barrigón, Julia. Mira qué guapina. Qué cookie. ¡Qué cookie! ¿Por qué qué cookie? Es cookie. Claro, entonces esto llegué por aquí, corrí yo también, papá. Entré por ahí, hay unas cuevas ahí dentro. ¿Oíste? Ahí hay cuevas. Sí. Punta del Cuervo se llama eso, Punta del Cuervo. ¿Podemos ir a verlas? ¿El qué? Cuevas. Está a marea alta, cariño. Qué guapa, mira qué ¿Me cookie. rompes el palo? Voy ahora. Playa de la isla, al fondo.
¿Qué, cariño, cómo va? ¿Está más fresca ahora? Sí. No lleva ni camiseta anterior ni nada. Estoy fresca. Mira, qué suerte tienen estos que están en la playa. Qué bañas, mira. Bueno, pasamos la punta del Cuervo por arriba. Después de la punta del Cuervo que la tenemos ahí, hay unas escaleras aquí secretas. No sabemos a dónde nos llevan ni cómo es lo que hay abajo. Pero bueno, por probar, No perdemos nada. todo de ahí. Julia. Julia. Vaya sitios que estamos conociendo. Por ahí fue papá corriendo, mira todo eso. Por ahí abajo. Todavía la manera más. La marea baja, mira, un mirador. Llegamos a la playa de Espasa casi ya. ¿Cuál es esta? Esta creo, esta tiene nombre, no lo sé, tendría que mirarlo. Mira, por aquí también hay más escaleras secretas. Mira, por aquí corrí yo, mira las cubas de ahí, qué guapas. Voy a tirar mi flor. Y ahí esa es la playa de Espasa. La playa de la Espasa, vamos. Vale. Punta del Cuervo. ¿Llegaré hasta ahí abajo para que eso? Sí, cariño, La ¿cómo vas a tiro. llegar? A ver, voy a tirarla, ¿eh? Tírala. Oh, madre, tengo miedo, ¿eh? Tira. A lo mejor no llega, yo creo que llega hasta el agua. Bueno, pues si no lo pruebas no lo vas a saber. Me la tiras tú, que tú. Es lo mismo, tíralo tú, hombre. Si no llega no pasa nada. Nada, ¿ves? No pasa nada. Cuidado. Seguimos. Hay muchas cosas distintas aquí, ¿eh? Allí tenemos más escaleras. ¿Dónde? Esta piedra. Allá al fondo. Esto piedra. Aquí no te apoyes, que esto está muy viejo, igual cae. Uy. Esto parece como. Empieza a parecer un castillo. Allí hay como un castillo. Mira cuántas gaviotas, cariño. Sí, pero mira, aquí hay como un sitio. Voy a ver lo que hay. A ver qué hay. Aquí hay como. Y esto es como un castillo, pero solo la parte de afuera, no tiene nada más. Está como medio a hacer. ¿Podemos subir? Todo como medio a hacer, mira. Más castillo, más castillo, más castillo. Bajada por la playa. Bueno, llegamos a la playa de la Espasa. Este río lo crucé yo también. Plantar una flor. ¿Puedo plantar una flor? Sí, Vale, ¿por dónde bajamos? subimos el puente Yo voy y a continuamos. plantar. Llegamos al concejo de Caravia. Aquí teníamos que haber venido a comer. Vale, con todo. Sí, hombre, si aguantas tú el hambre. Estamos acabando el viso. Mira al fondo Lastres, cómo se ve. Eso de ahí al fondo es Lastres. Y nos vamos a encontrar con el pozo de las pipas, que supuestamente está ahí.
Esto se llama el Pozo de las Pipas. ¿Pero esa parte pequeñita? Sí, esta parte. Pues no tiene pipa. Ni es un pozo. ¡Cuántas piedras! Ahora subimos para allá arriba. Subiendo el Pozo de las Pipas. ¡Subimos! Aquí está. Ahora se ve perfecto desde aquí. El Viso y la Espasa. Las 3 playas seguidas. Chula, chula. Una calita. Seguimos. Campo otra vez. Hay gente que va por el camino, que está ahí. Y llegamos a Baciella, creo que se llama esta playa. Y de ahí al Arenal de Morís. A ver, venga, ya. Te lo voy a decir tranquila. No se te entendió nada. A ver, repite. Venga. Esta es la playa de la Baciella, creo que se llama. Nos queda una nada más. Qué agua más limpia, macho, qué pasada. Cristalina, cristalina. Pues nada, pasando esto, el Arenal de Morís. Bueno, dejamos ahora la costa un poco para ir por el camino hacia el Arenal de Morís. Y ahí me voy a mojar. Vamos por el camino de Santiago ahora mismo. Y ahora yo por el chiquito. ¡Ay, una mariposa! Uy, qué guapa. Amarilla. Me encanta. Y ya Volvemos a entrar en la costa otra vez. Lávame la cara. Y seguimos. Dejamos esta punta ahí y seguimos. Amarilla también. Todas amarillas. Uy, cerrado. Ya estamos ahí ya. Vamos para abajo. Bar Las Gaviotas. Usted está ahí. Bajamos ya por la playa. Llegamos. Sí, mira, mira por dónde viene, mira. Llegamos. Fin de ruta, Arenal de Morís. Tu padre nos engañó. ¿Qué pasa? Nos dijo que era fiel. Final. Arenal de Morís. Muy guapa también la playa. Yepa, oye. Ahí está, el premio a los 14 kilómetros de caminar hoy. Ahí están los pisinos.